Buenos días a todos, soy DarkSpider094 y los invito nuevamente al podcast de su elección, el cual les dirá: vaya, pero qué buen juego es Persona 5, aunque sí dejó de tener que sacar todas las relaciones. Previously, en los videos de DreamWorks, hablamos de Cómo entrenar a tu dragón, la cual personalmente es una de mis películas favoritas de la productora. Aunque claro, tal como dije en ese video, el estudio tiene un problema de inconsistencia de contenido. Puedes tener oro como Robot Salvaje o una porquería como The Boss Baby. No ayuda mucho que esta última década podría ser considerada como un periodo de transición para la empresa, tras haber sido adquirida en abril de 2016 por Comcast, los dueños de Universal, quienes ya tienen un estudio de animación propio en Illumination, quienes han desarrollado las películas de mi villano favorito, Sing y Super Mario Bros. Dentro de ese sentido, se podría decir que se ha puesto una mayor presión en que los proyectos puedan tener una identidad propia. Digo, no es raro que cuando un conglomerado adquiere un estudio, esté solamente por la propiedad intelectual y luego lo desmantela. Un ejemplo de eso pasó con Blue Sky, que hizo las películas de la Era del Hielo, Peanuts y Rio, una vez que Disney compró Fox, con el último proyecto de ellos, Nimona, teniendo la suerte de ser rescatado por Netflix. Y es que algo que tiene Illumination a su favor es como suelen ser el estudio de animación de cine estadounidense con los presupuestos más bajos de la industria. Y si bien lograron tener éxito con el estreno de Cómo entrenar a tu dragón, El mundo oculto, la primera película de DreamWorks en ser distribuida por Universal, obras posteriores del estudio como Abominable, Trolls Gira Mundial y Spirit el Indomable estuvieron amarradas por controversias, ya sea por verdaderas situaciones políticas, conflictos con cadenas de cine producto al encierro, o finalmente por un pobre manejo de una franquicia ya conocida, algo que pasaría de nuevo con cierta secuela un par de años después. Es tomando en cuenta todos estos puntos en que quizás la primera gran victoria de DreamWorks en la década de 2020 vino con la película que hablaremos hoy en el video, Los tipos malos. Los tipos malos inició originalmente con una serie de novelas gráficas por Alan Blabey, en la que se presentaba esta idea de animales antropomórficos cuyas especies tienen esta reputación de ser peligrosas o malvadas, pero con el giro de ¿qué pasaría si uno de ellos dijera que quiere hacer el bien? Esa es la pregunta que se hace el protagonista de esta serie, el Señor Lobo. Y es que realmente, si contamos con animales que históricamente han sido vistos como villanos, el lobo siempre ha sido visto como el malo en cuentos clásicos como Caperucita Roja, ¿Qué? y Los Tres Cerditos. Estas novelas gráficas son una comedia de situaciones, en donde los mismos intentos del señor Lobo en hacer el bien terminan provocando más caos por su ineptitud, aun si los personajes en sí admiten que se sienten bien con este cambio de vida. Además del señor Lobo, el grupo está conformado por otros animales como el señor Serpiente, quien suele ser el yang del yin del señor Lobo, un personaje mucho más pesimista y sarcástico que su compañero canino. El señor Tiburón, un sensible tiburón blanco, y el señor Piraña, un pez hispánico que se molesta bastante cuando es confundido por una sardina. A este grupo se uniría más tarde Piernas la tarántula y una aliada el agente Zorra. ¿Qué fue eso? Sé que suena mal, pero así se llama, así como un archienemigo en el profesor Mermelada, un conejillo de indias que es en realidad un extraterrestre. La serie está conformada con un total de 20 libros, los cuales fueron lanzados entre 2015 a 2024, con Blabey mencionando como su último lanzamiento, One Last Thing, sería el final. Él explica que ideó esta serie como un arco de 20 ediciones, con la intención de aumentar la atención y anticipación ante el público de forma lenta. Blabey no quería subestimar la inteligencia de los niños, y al saber que fueron bien recibidos por este grupo, su decisión fue justificada. Blabey anunció con ello su retiro en cuanto a autoría, ya que escribió estos libros para sus propios hijos, para hacerlos reír, pero ya para 2024 ellos crecieron, por lo que ahora prefiere ir a nuevas experiencias.
Fue el éxito en los primeros 2 años de publicación lo que le abrió las puertas de Hollywood a la obra de Blavey, y fue así, en un 23 de julio de 2017, en que se anunció una adaptación de Los tipos malos, lo cual sería corroborado en marzo de 2018, en donde se anunció que DreamWorks tomaría las riendas de la producción, siendo escrita por Ethan Coen, quien escribió la comedia bélica de 2008 Tropic Thunder. I know who I am. I'm a dude playing a dude disguised as another dude. What? Y Hilary Winston, quien trabajó en la historia de la película de Lego Ninjago y dirigida por Pierre Perifel. Sin embargo, la producción propiamente tal de la película iniciaría durante 2020, un periodo extremadamente complicado no solo para la industria de la animación, sino que para todo el mundo producto del encierro, lo cual provocó la necesidad del trabajo remoto, algo que el actor Sam Rockwell, la voz del señor Lobo en este film, llamaría como inspirador al ver el mundo realizado para la obra. Similar a otras adaptaciones basadas en libros de la productora, como Shrek y Cómo entrenar a tu dragón, Los tipos malos no es una recreación a su material de origen, teniendo una mayor libertad en cuanto al desarrollo de los personajes y su entorno. Si bien el aspecto central de que estos animales de por sí ya son vistos como peligrosos o villanescos se mantuvo, se agregó un enfoque más similar al de una película de atraco, similar a obras como La Gran Estafa, y es que incluso la película inicia de forma similar a uno de los clásicos de los 90, Pulp Fiction, al tener al señor Lobo y al señor Serpiente hablando casualmente en una cafetería, aunque a diferencia de los ladrones del inicio de la película de Tarantino, vemos inmediatamente como el resto de los patrones están horrorizados ante la presencia de ambos. Para el estilo de arte de la película se decidió ir por una identidad más única que presentara una muestra propia de los elementos 2D y 3D que estuviese basada en animación europea y japonesa, y además tomando a Spider-Man, un nuevo universo, como inspiración. Dentro de los ejemplos que se usaron como referencia, se pueden encontrar la película Ernest y Celestine de 2012, el anime de 1984 Sherlock Hound y la franquicia japonesa de Lupin III. Curiosamente, Hayao Miyazaki de Studio Ghibli estuvo involucrado tanto en Sherlock Hound como en una de las películas de Lupin III, El Castillo de Cagliostro. Es dentro de esta franquicia en particular donde me voy a detener por un momento, y es que gran parte del ADN de Los tipos malos se encuentra en Lupin III. Para los que no la conozcan, Lupin III cuenta las andanzas de Arsenio Lupin III, el nieto del original, y los distintos atracos que realizaba junto con su grupo. Daisuke Jigen, el tirador de grupo, Goemon Ichikawa, un espadachín, y Fujiko Mine, la femme fatal, rival y interés amoroso de Lupin, mientras son perseguidos por el inspector Senigata de la Interpol. Lupin III cuenta con 7 series de anime, películas y crossovers con otras franquicias niponas como Cat's Eye y Detective Conan. Similar a Lupin, el señor Lobo y su equipo de ladrones no es un grupo desalmado o inmisericordia, sino que personajes llenos de carisma dentro de los robos, al punto en que no puedes realmente odiarlos. El equipo de producción de la película llama el estilo de arte sofisticadamente estúpido, en el sentido de que la película muestra un tanto absurdismo y ridiculez, pero no de forma gratuita, sino que real, de una forma que puede ser chistosa, pero a la vez resonante a nivel emocional. En cuanto al diseño de los personajes, se tomaron en cuenta ciertos detalles para hacerlos más únicos e indistinguibles entre sí. En el caso del señor Lobo, se quería presentar un aire de genialidad, pero que este fuera solamente una máscara para cubrir su verdadera personalidad, la cual reluciría en momentos de tensión o cuando estuviese con la guardia baja. Para ello, en estos momentos, se le acentuaban sus características más animalescas, como sus colmillos aumentando de tamaño o sus pupilas achicándose. Damon Ross, productor de la película, lo compara como una mezcla entre George Clooney con Marty McFly de Volver al Futuro en cuanto a personalidad, carismático y con planes elaborados, pero de buen corazón en el fondo.
tontos! En contraste tenemos al Señor Serpiente, el cual es un personaje mucho más sardónico, gruñón y de mal carácter, pero presentado de tal manera que él pudiese seguir siendo visto como entrañable, en parte gracias al trabajo de su actor de voz, Marc Maron. En particular, algo que los animadores disfrutaron realizar fue presentar cómo el personaje se movía al arrastrarse, preguntándose, ¿cómo haría una serpiente para caminar como un humano? En donde su cola es usada realmente como una pierna mientras empuja el resto de su cuerpo. Específicamente, el equipo acredita al personaje por el uso de la comedia física, en donde sí tuvieron que adaptar las gesticulaciones humanas en un personaje que realmente no tiene ningún tipo de extremidad. Entonces, en un momento que bajen la guardia. El señor Tiburón podría ser considerado como el niño del medio de esta familia, como el mediador que quiere que todos estén felices. Para ello se decidió que fuese el gigante gentil del grupo, el que debe de moverse en un mundo que realmente no está diseñado para él y que, al ser el tipo de los disfraces, se le diera la oportunidad de poder interactuar con gente sin tener que asustarlos por su apariencia. En cambio, la señora Tarántula es la adolescente del grupo, aquella que cree saber cómo funciona el mundo, enorgullecida de sus habilidades de hacker y que seguiría a Lobo y Serpiente como si fuesen sus padres. La idea de hacerla la hacker del grupo vino de la mano de su pequeño tamaño, lo cual le da la habilidad de teclear extremadamente rápido. Sus enormes ojos fueron diseñados para volverla adorable y no tenebrosa pese a ser un arácnido. Finalmente tenemos al señor Piraña, quien exuda la energía de un niño hiperactivo con sus expresiones y reacciones a todo, a veces en compensación por su pequeño tamaño. Del grupo, él fue uno de los personajes más complicados de animar debido a las proporciones de su cuerpo en comparación a sus extremidades. Del mismo modo, como referencia al libro, se mantuvo el chiste recurrente de que el personaje es gaseoso. Para la gente zorra, se decidió en rehacer al personaje de forma completa, para hacerla actuar más como una contraparte y mentora del señor Lobo, para demostrar que no solo alguien puede ser mejor que tú en lo que te apasiona, pero a la vez mostrando que existe la posibilidad de redención. Para ello, el personaje tiene doble vida como Diana Sorrento, la gobernadora de California y además la Pata Escarlata, la mejor ladrona que alguna vez existió. ¿Por qué Diana quiere ayudar al señor Lobo? Porque ella logró cometer el robo que quería, pero no terminó satisfaciéndola, viendo un poco de ella en el protagonista. Para el profesor Rupert Mermelada, el equipo creativo pensó invertir un poco el drama que el señor Lobo y compañía tienen con respecto a cómo la sociedad los ve. En el caso de Mermelada, él es un conejillo de Indias, un animal de por sí visto como adorable e indefenso, a menos que estés en Futurama. ¿Qué es esto? 2 comidas en una semana. Y es por eso por lo que capitaliza en esa lindura. En muchos sentidos, la película usa lo que nos dijo Nick Wilde en Zootopia. If the world's only gonna see a fox as shifty and untrustworthy, there's no point in trying to be anything else. Poniendo a la misma sociedad en el ojo del huracán con respecto al actuar de ciertos individuos. Lo importante, eso sí, es tratar de no rendirse y mostrar que se equivocan. Claro, es más fácil decirlo que hacerlo, pero en fin. Sin embargo, es quizás la diferencia más notable de Mermelada ante los tipos malos, en que aun si es visto bajo un estigma, el tipo es exitoso, es querido por el público, pero quiere más. Para él nunca será suficiente a pesar de regodearse de lo que tiene, casi refregándolo en la cara de los protagonistas y el espectador una vez que se revela su verdadero rol en el film. Es un villano sorpresa, pero que la audiencia puede ver venir lo suficiente como para ver cómo será presentado, en vez que aparezca de la nada, a diferencia de otras películas animadas. Y no es un extraterrestre en la versión fílmica. Y cerrando el círculo de personajes, tenemos a la jefa de policía Misty Gruñas. Similar al inspector Zenigata del Lupin III, Misty lleva años en una persecución de gato y ratón con los tipos malos.
Es alguien que está tan obsesionada en atraparlos que realmente pierde la noción de sí en caso de que ellos decidieran dar vuelta a la página o si se entregaran voluntariamente. El personaje es vista como el alivio cómico dentro de una película que ya tiene comedia en sí, al tratar de mostrarla como esa figura casi invencible en un cuerpo humano, y con quizás alguna de las animaciones más ridículas de la obra. Junto con ello, en inglés tuvo la voz de Alex Borstein, Lois de Padre de Familia. Tras un retraso original de su estreno propuesto del 17 de septiembre de 2021 al 22 de abril de 2022, la película recaudaría 250,4 millones de dólares sobre un presupuesto de máximo 80 millones, siendo considerada un éxito modesto en taquilla. Similar a como ha pasado con películas similares de la empresa, Los Tipos Malos ha sido elevada a franquicia, teniendo 2 cortometrajes y 2 especiales de televisión que se estrenarían en Netflix en 2023 y 2024. La secuela de la película tuvo su estreno en Londres el 25 de julio de 2025, con otros territorios lanzándola en los siguientes días y semanas, y los directores Pierre Perifel y J.P. Sands anunciaron que están en el proceso de planeación de una futura tercera entrega. Esperando que les haya gustado este video y no olviden de robar el tesoro de sus corazones, me despido atentamente. No olviden de dar like, comentar, suscribir y compartir. Nos vemos. ¡Qué delicioso es compartir! ¡Valió la pena! Qué aterrador fue eso.